Esto se vea completo. Levántalo. Dios bendiga, Dios bendiga. Estoy aquí en su programa, El Pastor y sus invitados. Estamos en Colombia, Medellín. Un programa especial hoy. Estoy con el hermano Ramón, hermano Olegario, cariñosamente Ramón, en nuestra congregación. Así que un, 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 un pastor y sus invitados especial, muy especial. Tenemos un tema interesante, ¿eh? Usted ve que nos estamos moviendo, buscando el ángulo, todo un poquito improvisado aquí en Cali, en Medellín. Ahora estoy yo con Cali. Vine de Cali, me he quedado con Cali. Me quedó Cali en la mente para que usted vea. Pero estamos en Medellín, una ciudad, un pueblo muy hermoso de aquí de Colombia. Y estamos aquí en una parte recreativa del hotel donde estamos hospedados. Y este canal, el Pastor Víctor Almanzar, pues es para bendición. Y este nuevo programa, que es el Pastor y sus invitados, donde vamos a interactuar con personas que nos siguen, con hermanos de diferentes lugares, maestros, pastores, para tratar algunos temas interesantes. Hoy tenemos al hermano Olegario, Ramón, para hablar, ministro del Señor, de nuestra congregación, de un tema muy interesante. Cómo la familia nos puede inducir a la hechicería. Escuche bien, cómo la familia nos puede inducir a lo que la gente llama la brujería, que es realmente hechicería, magia, adivinación. Porque en la Biblia la palabra bruja o brujería no existe. Existe la palabra hechicería, agorero, adivino, magos. Eso existe en la Biblia. Y cuando usted busca la definición, como la busqué yo de la palabra bruja, se va a sorprender. Encontré una definición que dice que es una persona empoderada. Yo te puedo saber. O sea que no es nada de lo que la gente dice, el significado de la palabra bruja, donde se encuentra. Hay que buscar mucho para encontrar ese significado. Es una palabra que no tiene el mismo significado en algunos países, pero en muy pocos países tiene el significado. La gente lo ha asociado con hechicería, con brujería, pero originalmente la palabra lo que significa es una persona que logra cosas, que hace cosas o que de alguna manera se empodera. Eso es lo que significa. Entonces ya usted sabe. Pero ese no es el tema. El tema es que nuestro hermano Ramón va a compartir con nosotros este tema, que lo estamos introduciendo, que debería ser él que lo introduzca, porque este es el pastor y sus invitados. Pero él va a hablar un poco sobre eso y de cómo, pues en la familia puede haberse, influenciarse a alguien. Eso pasa mucho en Latinoamérica, nuestros países, donde los padres, los familiares cercanos a veces quieren inducirnos a cosas que no son de Dios, a veces hasta sin mala voluntad, pero por mucha ignorancia y desconocimiento. Ramón, Dios le bendiga, bienvenido al pastor y sus invitados. Háblele allá a la gente. Bendiciones para los que están en el canal. Muchas bendiciones, que papá Dios los cubra y los guarde donde quiera que estén. Gracias, pastor, por haberme invitado a este su programa. Le agradecemos de antemano la invitación y la introducción, que me ayudó ahí con la introducción que me tocaba a mí, pero gracias le doy por esta impulso. Ese tema que vamos a tratar hoy en día es un tema muy interesante. Dios, es un tema muy interesante porque nos lleva a adquirir un conocimiento sobre lo que es la palabra y sobre lo que es las cosas del mundo. Hay muchas personas que cuando les hablan de la brujería, la hechicería y esas cosas, bueno, entienden que le están hablando algo que no está en la Biblia. Y la Biblia sí habla de hechicería. Pastor, sí habla de hechicería. Pero hay algo que yo quisiera compartir con ustedes y son historias personales de mi infancia, de mi adolescencia. Y por eso este tema de que cómo induce la familia, cómo induce la familia a uno a lo que es la hechicería. En tiempos de mi adolescencia, mi infancia, usted sabe que uno siempre se guía por lo que es la costumbre familiar, se deja guiar por su padre, por su madre.
Y en cierto modo mi mamá pregaba con eso. O sea, ese era un ente de ella, eso era algo que ella hacía, quizá por falta de conocimiento, pero sí de alguna manera llegó a ese terreno de conocido que es la santería de esas cosas. Entonces, ¿de qué manera mi mamá llegó a eso? Les cuento. Cuando la abuela mía, madre de mi madre, murió, eso le llegó a mi mamá. ¿De dónde? No sabemos. Pero ella comenzó a manifestar esos espíritus inmundos que la atormentaban de alguna manera, no la dejaban comer, no la dejaban dormir. Entonces ella acudió a un lugar para que le ayudaran con esa parte, pero acudió al lugar equivocado, que es cuando bregan con eso de santería, a lo que le llaman seres. En esos lugares le llaman seres. Y es una historia un poco larga, voy a tratar de reducirla lo más posible. Pero antes de, vamos. O sea, su mamá conocía de santería. Mamá conocía de hechicería. No, Santería. no, mi mamá no conocía de nada de eso. O sea, ella fue a un lugar Ella fue a un lugar para que le ayudaran con eso, para que le ayudaran a conocer eso, con esa situación, con los porque a seres. ella se le presentó esa Ella sentía situación. seres que la visitaban. Esta, O sea, yo quiero como llevar las cosas a un nivel. O sea, ella tenía presencia espiritual negativa en su vida. Lo que en República Dominicana le llamamos seres, o también caballos y esas cosas, le llaman así en el área de la hechicería y de la brujería. O sea, cuando la persona es poseída en cierta forma, o dominada, o inducida por un ser. Así es. Entonces, ella fue a lugares donde podían darle instrucción sobre esto, cómo controlarlo, cómo manejarlo o algo así. ¿Cómo controlarlo? No, ella fue con la intención De que se lo quitara. de que se lo quitara. Ok, perfecto. Entonces, cuando ella llega a aquel lugar, no le hablan de quitárselo, le venden un sueño y le dicen que si se lo quitan, la van a matar. Entonces ahí le plantan ese terror mental a mi mamá. ¿Y eso fue qué tiempo, Ramón? ¿Qué edad tenía su mamá cuando eso? ¿Tenía hijos? Sí, ya mi mamá tenía todos sus hijos, estábamos todos nacidos. Estamos hablando de que ella tenía más de 40 años. Aproximadamente unos 40 años. Que sepan, la mamá de Ramón tiene más de 90 años. 97. 97 años. Está viva, los demonios no la pudieron matar. Y eso se díganos. Pues bien, y allí le implantan ese terror. De que si se lo quitan, si tratan de retirárselo, la van a matar. Porque ya se habían de alguna manera apoderado de su mente. Estaban controlando. Exacto. Entonces allí mi mamá, por ese temor que le implantan, ella accede a lo que ellos le dicen, porque ellos son los que tienen ese conocimiento de esas cosas espirituales, de esos espíritus inmundos. Entonces llega a que le dan una serie de indicaciones para manejar aquella situación. Le dicen que tiene que hacerle un altar, le dicen que tiene que comenzar a comprar santo. No sé si sea prudente mencionar algunos de los santos. O sea, cuando te habla de santo, es que a ella le dicen que tiene que comprar ídolos, o sea, imágenes, cuadros, culturas, cosas así. O sea, eso ya era como para ella iniciarse como hechicera. Como hechicera. De cierta forma, porque entonces ahí tenía como el escuadrón que le iba a ayudar, pero lo que ella no sabía era que lo que le estaban induciendo era a introducirse más, quizás en un aspecto ya más satánico. Así es, pastor. Entonces, cuando ella se deja guiar por ellos, porque ellos son los que conocen esta área, ellos le dicen lo que tienen que comprar, muchísimas aguas, muchísimos cuadros, y lo que tienen que hacer, muchísimos pañuelos que van acorde con esos cuadros. O sea, ellos le explican una serie de indumentaria, pañuelos, aguas preparadas, porciones, cosas así.
para hacer brujería, hechicería. A lo que ellos le llaman los hijos. A esos seres, ellos cada uno le tiene su ¿En qué nombre. lugar de República Dominicana es? Bueno, nosotros estábamos ubicados en ese tiempo específicamente en el kilómetro 20 de Sabana de la Gana. Sabana de la Mar. Eso es un pueblo de República Dominicana. Para los que no conocen, claro está, este video lo van a ver muchas personas de manera diferida. Entonces, estamos hablando de que cómo la familia puede inducirnos a nosotros a lo que es la hechicería o la brujería, como usted quiere entenderlo, si quiere entenderlo de esa manera, o esas cosas satánicas donde se mueven espíritus y demonios que controlan a la gente, donde se hacen pactos, donde se usan utensilios para hacer hechicería, como decía Ramón, pañuelos, velones, y se hacen rituales. Pero yo quiero entrar a un punto, Ramón, porque esto tendrá una segunda parte. Esto será como una introducción hoy, porque vamos a hablar de este tema. Pero yo quiero saber, porque el punto es cómo la familia nos puede inducir a nosotros. Llegó un punto donde quizás quisieron a usted introducirlo en la hechicería, iniciarlo, como dice. ¿Cómo fue eso? Sí, le cuento. Yo siempre acompañaba a mi mamá a esos lugares donde hacían esos rituales, esas ceremonias que hacían. Y cuando llegamos a un lugar, eso queda en el pueblo de Atomayor, provincia de Atomayor, llegamos donde un señor que era uno de los que guiaba a mi mamá, llamado Ñiñi, que es el nombre aún. La memoria está borrando, pero eso se me ha quedado ahí con un propósito bendecido. Y ese señor se queda mirándome fijamente. Mi mamá lo saluda, un saludo que ellos tienen un poco inusual. Él la saluda, pero mirándome a mí todo. Y cuando me señala, me dice, tú tienes seres. Y si no lo controla, te van a matar. A los 26 años, te matan. Pero yo te voy a preparar para que ellos puedan dar. Bueno, cuando sucede eso, mi mamá de una vez le comienza a indagar, a preguntar sobre eso. Él le dice, le da una serie de indicaciones, una serie de paños para hacerme unos despojos. Y me dice que ya con eso se cumple la primera parte y me pone una fecha para volver. Después que realice todo eso, va. Yo lo estoy haciendo, o sea, estoy accediendo a eso por mi mamá, o sea, por obediencia a mi mamá. Porque en esos tiempos el que no obedecía a su padre, bueno, pues muchas veces castigaba. Bueno, y yo entro en esa por obediencia a mi mamá. Pero cuando regresamos a la casa, que mi mamá me está dando el primer despojo, como ellos le llaman, yo le digo a mi mamá, mamá, ¿usted cree en eso? Y me dice ella, sí, porque me estaban haciendo mucho daño y llegué claro, y ya yo lo sé manejar, solo tengo que hacer lo que ellos me dicen. O sea, para ella controlar esos espíritus, ella tenía que hacer Lo que ellos, entonces ella no controlaba los espíritus la los controlaban a ella. Pero entonces, ¿qué le proponen a usted? O sea, ¿de qué forma, así puntualmente? Ella le dice o qué que usted tiene que hacer así puntualmente para usted ser parte de eso, de poseer también o que lo posean a usted esos seres. bueno, en sí no era ella hacía lo que no, El que estaba con ella. exacto, Ese era como, ella, tenía como más rango que él, claro, a nivel de la hechicería tenía su en esa área. en esa área. Ella solo hacía lo que decía en mí. Vuelvo al tema de donde cuando ella me está realizando el primer baño, que yo le digo, mamá, ¿usted cree? Sí, yo creo. Ya eso no me molesta, yo lo controlo ya, pero era todo lo contrario, ya lo controlaban, ellos la controlaban a ella, porque ella tenía que hacer este ritual para que ellos no la molestaran.
Perfecto. Entonces, cuando yo le hago esa pregunta, ella me dice, mijo, se queda mirando. ¿Usted está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? Parece que el mismo Dios entró en esta escena y le dijo, estoy aceptando porque usted me lo está haciendo, pero yo no creo en eso. Y ahí mismo se detiene ella de hacer lo que está haciendo. Dice, si usted no cree en eso, no sé lo que yo sé. O sea que para ella poderlo introducirlo en la hechicería o la brujería o la magia, tú tenías que creer en eso. Creer en O eso, sea, en acceder a eso. cierta forma, tenía que tener cierto nivel de fe en eso. Exacto. O sea, es como ponerle la confianza, la fe a eso. Entonces, el hechicero, el brujo, confía y cree en los demonios que se le manifiestan y se le representan como imágenes, cuadros, ídolos. Entonces nos encontramos con una situación. Esta situación es que esta área del satanismo, podríamos decir, porque es parte del satanismo, aunque se manifieste como adivinación o como magia o como agorero, son diferentes áreas dentro de la hechicería y de la brujería que la Biblia lo enmarca. O sea, un adivino es una cosa, un mago es otra, un hechicero es otra. Por ejemplo, un mago hace actos de magia y lo que hace es ilusiones, crea ilusiones, le presenta una cosa a la gente, lo distrae y le muestra otra cosa como si fuera un poder que tuviera, pero no tiene ningún poder. El hechicero, pues, es un encantador. El hechicero hace que la gente cree en él. El hechicero puede convencer a la gente, puede tener poder en la palabra, o sea, tiene una capacidad psicológica incluso el hechicero, pero también utiliza instrumentos para la hechicería. Ahí es donde vienen los pactos, que se utilizan instrumentos, que se utilizan objetos. Eso es la hechicería. Pero ya la parte de la adivinación es diferente. El adivino, como hablábamos nosotros fuera del aire, tiene la capacidad de adivinar. O sea, no tiene conocimiento, no tiene don de sabiduría ni de revelación, sino que adivina. Dice algo y si se pega, si se da, entonces ya de que tiene un gran poder y la gente lo cree. Porque le dice varias cosas a diferentes personas que consultan y siempre a algunas se le pega algo, a algunas se le da algo de lo que le dice. Entonces es un adivino. Que era lo que pasaba con la divina de Endor, que la gente llama la bruja de Endor, con Samuel. No es una bruja, es una adivina, dice la Biblia. Adivina de Endor. Ella adivinaba. Como adivina, no podía tener la capacidad de poder revelar futuro ni traer ninguna palabra profética. Entonces, hay que entrar la cosa en su contexto para poder entender este tema, porque no solamente es escuchar la experiencia de Ramón, sino que a la luz de la Biblia, la gente también pueda ver cómo la Biblia marca lo que es la verdadera hechicería, la verdadera brujería, o lo que le llaman brujería, la magia, la adivinación y todo esto. Porque hoy se ha tergiversado mucho este tema, Ramón. Sí. La gente se ha hecho muchos inventos que a veces ni ciertos son. Pero mire qué bueno, Ramón, que conoce que en su familia hubo alguna influencia, que a él trataron de influenciarlo para que entrara en este mundo, cómo él aclara todas estas cosas y va dando algunos detalles muy sencillos de cómo lo iban a iniciar. Que yo tengo entendido que los padres siempre tratan de traspasarlo, sí. O sea, es como un pacto satánico diabólico que el diablo crea, donde los hijos tienen que recibir, o algunos de sus hijos, que no es a todos, que quieren traspasar eso. Por ejemplo, en el caso mío, mi mamá hacen salmos, o hacía. Los salmos son parte también de esa rama de la magia blanca y otras cosas. Mi mamá sueña muchísimo y es muy atada al juego, era ludópata con el juego de azar, con la lotería. Y esos son los demonios que la han llevado a esa situación. Es un vicio, pero influenciado. Y ella quería iniciarme a mí con los salmos. Incluso me llegó a enseñar algunos salmos, que todavía yo los recuerdo. Con palabras sencillas los salmos, pero no es cosa de oración. No es una oración a Dios, no es nada de fe, sino la gente se sana por la fe que tiene. La gente recibe un cambio, porque también hay prodigios y señales que no solamente lo hacen los hombres de Dios, la gente no, a veces no entiende esto. Hay personas que son usados en la tiniebla que pueden hacer señales, y la Biblia habla de eso, que Dios le da un poder engañoso para la gente que cree en la mentira, y eso se da muchas veces. Entonces, eso sucede en esta área, en el área de la hechicería, de la brujería, de la magia y esas cosas, que los padres de alguna manera tratan o buscan la forma de inducir a un heredero de esos seres espirituales, de esos demonios. Son demonios. Pero Ramón, ¿qué usted veía en lo que eran las manifestaciones
O sea, cuando su mamá hacía algún ritual o hacía alguna fiesta a estos demonios, a estos seres, ¿qué usted veía que sucedía? Bueno, pastor, cuando que yo no veía nada, o sea, que como que me pudiera dominar hacia esa área. No, no, Sí, no. Lo que yo me refiero es, ¿qué usted veía en las cosas que ella hacía? No con usted ya de manera personal, sino en las cosas que ella realizaba. Ella realizaba algún ritual. sí, ¿Qué usted veía? cosas terribles, Pero como cuáles. cosas terribles. Denos una por lo menos. Cuando ella llega al nivel de celebrarle fiesta a aquellos Sí, seres, porque ellos piden fiesta, como ellos le piden llaman, comida, se piden le, que ha- la gente le hagan ciertas cosas. se le hacía una fiesta anual. De igual modo, yo me niego o le digo que no creo en esos despojos que ella me está haciendo, inducida por el personaje. O sea, le digo que no creo en eso. Ella deja de hacérmelo, Desiste. exacto, desiste de hacérmelo, pero de igual forma, yo sigo colaborando con ella en lo que ella hacía. Ahí llega el nivel de donde tiene que hacerle fiesta a estos seres. Cuando se hacían esas fiestas, llegaba a un punto donde había una enramada grande, en el centro tenía un palo, la enramada, y allí colgaban un chivo por los pies de atrás. Ese chivo le hacían un ritual. Primero lo cargaban al hombro, que había que dar qué sé yo cuántas vueltas, 7 vueltas, a una cruz en cerco, y luego guindarlo en aquel palo. Cuando lo guindaban en aquel palo, lo debían ahí guindado con la cabeza. Sacrificio. Un sacrificio a Entonces le sacaban la sangre. esos seres. No se la Sí, sacaban, pues lo degollaban. no se la sacaban, ¿Qué hacían? se la bebían. La sangre. Sí, ¿Usted llegó a ver eso? yo llegué a ver eso. Se Se la bebían la bebían, sangre del animal. pero no de una forma de que la paraban, no, ellos iban así, dados como caballos, como iban dando vueltas y se pegaban del animal a chuparse esa sangre. Pues terrible. Terrible, terrible. Usted ve cómo la Biblia va coincidiendo con muchas cosas, porque la Biblia, por ejemplo, en el concilio o en la iglesia primitiva, cuando se reúnen, el apóstol Pablo dice que lo único que le pueden prohibir al nuevo creyente, al convertido, en el caso de los gentiles, era que no comieran carne de ahogado y se abstuvieran de la fornicación. ¿Qué era la carne de ahogado? La carne de ahogado es el animal con su sangre. La Biblia prohíbe tomar sangre de animal o de persona o lo que sea. Usted no puede beber sangre de ningún tipo. Que la Biblia dice que en ella está contenida la vida. Entonces, tiene un significado muy poderoso. Y mire cómo los satanistas, viene hablando nuestro hermano Ramón, los hechiceros, los brujos, estamos hablando con una persona que vivió esto, que en su familia había alguien que lo practicaba y que él lo veía. Su madre, lo he venido diciendo. Y cómo lo querían inducir a él, cómo lo querían introducir a este mundo. Fíjense que aquí no estamos hablando de viajes en caja de fósforo, no estamos hablando de cosas súper extraordinarias, sino de cosas muy sencillas que se practican en la hechicería, que quizás usted lo sabe. Pero para que usted vea cómo los familiares, los padres o personas cercanas a nosotros pueden llevarnos a nosotros a cosas que pueden llevar nuestra alma a ser vendida o a vivir en el mundo de las tinieblas y atarse al pecado y al diablo. Porque automáticamente usted toma sangre de animal, usted está ya iniciándose como hechicero, como brujo, o de alguna manera renunciando a lo que es el Espíritu Santo, porque esto es un pecado, el tomar sangre de animal. Entonces, mira cómo habla también Ramón de cómo su madre compró ídolos, decía que tenía que hacer lo que los ídolos le dijeran, y toda esa influencia diabólica, le celebraba fiestas y una serie de cosas. Este tema está interesantísimo, Ramón. Es un tema que está muy, pero muy, muy, muy interesante. Y yo sé que la gente va a querer la segunda parte, pero vamos a dejar que usted concluya con esas actividades que hacían ahí. Vamos a dejar que usted concluya con eso, porque yo quiero que las personas le presten atención a eso. Me interesa esa parte del ese animal chivo. ¿Qué hacían después que se bebían la sangre? Después que lo degollaban. Después que se bebían la sangre, entonces estaban a lo que dicen la ermita.
La ermita. Sí, que ahí es que están los santos. Ok, Ahí es que como un tienen- altar. Ahí es que tienen los Es santos un altar. y comienzan a caer, a revolcarse, a llamar. Entonces ahí se van identificando por nombre, porque cada uno tiene su nombre. Se iban identificando. ¿Qué sucede? En una ocasión, en un ritual de aquello, hay que resguardar. Entonces viene el Ella resguardo. montada, o sea, un ser montado en ella. Me dice, hay que resguardar Un espíritu. un espíritu. Habla a través de Sí. ella. No sé si puedan mencionar el nombre. ¿Cómo se llamaba? A ese personaje le llamaban Gede. 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 Oiga esto. Gede. Para hacerle un resguardo ahora. Ya no es un despojo, ya no es una iniciación en la hechicería. Ahora es un resguardo para supuestamente protegerlo. Esos son los resguardos. Y la Biblia habla de los resguardos. Y le voy a dar ese texto bíblico en la próxima parte, en la segunda parte de este video. Estamos en El Pastor y sus invitados. Hoy desconstruyendo doctrinas erróneas y enseñanzas y falsos testimonios. Escúcheme bien. Segmento diferente, yo casi no hablo de brujería, de hechicería. He hecho algunos videos, la gente lo sabe. Pero siempre hablando de las falsedades que hay y descubriendo la verdad. Así que yo espero que usted esté atento al pastor y sus invitados. Tendremos muchos invitados especiales y una segunda parte con Ramón. Estamos en Colombia hoy, en Medellín. Quizá la segunda parte sea en Dominicana. Pero esté atento, no se lo pierda. Esto es una gran bendición para abrir los ojos, para conocer a Dios y para no dejarse engañar. Y sobre todo, a veces la familia, por ser familia y ser cercano, nosotros podemos entrar en un sentimentalismo e inducirnos a la práctica de hechicería, de brujería, desobedecer a Dios por obedecer a nuestros padres. Y eso sería pecado. Hay que obedecer primero a Dios y luego honramos a nuestros padres. Ramón, gracias por estar con nosotros hoy. Yo sé que usted tiene mucho que decir, pero el tiempo no nos queda para más. Es el pastor y sus invitados. Nuestro hermano Legario estará con nosotros. Es una promesa para la segunda parte. Adiós. Amén. Para muchas. Amén. Bendiciones para todos. Comparta, suscríbase, comente este contenido y si quiere la segunda parte también dígalo, porque yo sé que será muy interesante. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer. Me despido. Esto es el pastor y sus invitados. Hasta la próxima.